Organización Mundial de la Salud brinda alerta en la región de Europa. Se prevé que en 2 meses el 50% de la población de Europa esté contagiada de la variante Ómicron. ¿Qué es lo que significa esta cifra? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud daría esta información? En este video vamos a hablar sobre esta noticia publicada este martes 11 de enero 2022 y lo más importante, ¿qué recomendaciones debemos tomar en cuenta? Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente comunicación que habría dado la Organización Mundial de la Salud, en donde se prevé que dentro de 2 meses el 50% de la población europea se vea infectado por la variante Ómicron. Una situación bastante preocupante, tomando en cuenta que estamos hablando de COVID-19 y sobre todo no estamos hablando de una infección que dure una semana, sino de una enfermedad que puede dejar secuelas a largo tiempo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que la Organización Mundial de la Salud habría emitido un comunicado bastante preocupante. Un comunicado en donde se indica que la población de Europa en 1 o 2 meses alcanzará un 50% de población infectada por Ómicron. Este comunicado se habría dado este martes 11 de enero 2022, en donde se comunicaría que más de la mitad de los europeos habrá contraído Ómicron de acá a 2 meses. 11 de enero es una fecha también importante, donde se habría reportado el primer paciente fallecido por COVID-19 hace 2 años. En el 2020, hace 2 años, el 11 de marzo, el 11 de enero, en Wuhan, China, se habría dado la primera muerte por COVID-19 en un hombre de 61 años. Situación que a 2 años después de este evento, vamos viendo nosotros que estamos viviendo una nueva situación de la pandemia, en donde Ómicron sigue avanzando. La advertencia que habría dado la Organización Mundial de la Salud estaría basado en lo que ha reportado el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, el IHME, de la Universidad de Washington, en donde se ha previsto que el 50% de la población de Europa se habrá contagiado con la variante Ómicron entre las 6 y 8 semanas venideras. Eso lo dijo el director de la región de Europa para la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge. Es importante entender de que la situación que se vive en Europa también de una u otra manera está favoreciendo a que se presente esta situación. En las últimas semanas se sigue registrando en Europa la presencia de protestas de las personas contra las vacunas y contra las decisiones que están tomando los gobernantes en cuanto a restricciones para evitar el avance de coronavirus. Sin embargo, las personas no son conscientes de ello y están promoviendo las marchas y las situaciones donde las personas se reúnen en varios espacios y estarían propagando mucho más el virus. La región de Europa de la Organización Mundial de la Salud incluye 53 países y territorios, incluidos algunos de Asia Central. La transmisión del virus para el director de la región de Europa de la OMS no tiene precedentes. Se traduce en un aumento de los ingresos al hospital, pero no con el incremento de la mortalidad. Sin embargo, el saturar los sistemas de salud estaría conllevando a que otras personas por otras enfermedades no estén teniendo una atención médica oportuna. Hay un número mayor de casos asintomáticos, otra situación que habría indicado los expertos, y esto estaría llevando a que más personas estén infectando sin darse cuenta de ello. La situación que se vive en Europa es bastante preocupante. Ya muchos países registran un incremento masivo de casos y lamentablemente eso está afectando no solo a las personas, sino también al personal de salud,
en donde se ha visto y se ha declarado varias bajas de profesionales de salud y los hospitales se estarían quedando sin personal adecuado. Situación muy importante que llevaría también a problemas en el sistema de salud, dado que la atención de otras patologías no se estaría cumpliendo. Estos datos son importantes a tomar en cuenta. La situación que hoy día se registra para Europa, que en los próximos 2 meses se vea que el 50% de la población esté infectada por Omicron, es preocupante. Recordemos que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que no solo dura una semana o 2 semanas, es una enfermedad que puede dejar secuelas y que las personas pueden estar teniendo esas secuelas de manera prolongada e incluso para toda la vida. En un estudio que se dio en CDC se habría indicado que los niños infectados con COVID-19 tenían un riesgo elevado de desarrollar diabetes, una enfermedad crónica metabólica que no tiene cura. Lamentablemente esto se está registrando más en los niños y no se descarta que otras enfermedades se produzcan por los pacientes portadores de COVID-19. La situación en frente a la variante Omicron es preocupante. La variante sigue multiplicándose de manera exponencial y sobre todo estaría llevando al colapso de muchos sistemas de salud en diferentes países. Es bastante preocupante el anuncio que se da en relación a lo que podría pasar en Europa en los siguientes 2 meses. Más del 50% de personas que viven en Europa podrían estar contagiados en estos 2 meses de la variante Omicron. Debemos nosotros no bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos, debemos seguir usando mascarillas dobles, protector ocular y estar vacunados. Van a ser las mejores medidas y las únicas que van a ayudar a evitar el avance de la variante Omicron. Esta situación es preocupante. Europa podría tener el 50% de contagios en estos meses, así que debemos entender que va a depender de nosotros evitar ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. La Organización Mundial de la Salud habría indicado que para Europa se estima que dentro de 2 meses se vea un incremento de casos Omicron, llegando a comprometer al 50% de las personas que viven en Europa. Este anuncio se habría dado este 11 de enero de 2022, en donde se indicarían que más de la mitad de los europeos se habría contagiado de Omicron. Situación importante que se estaría reflejando, pues, en primer lugar por la alta tasa de contagio que tiene esta variante y sobre todo por la situación en donde los pacientes son asintomáticos. Un gran porcentaje de los pacientes que se infectan de Omicron no refieren síntomas, lo que estaría haciendo de que las personas puedan estar contagiando y propagando el virus con mayor facilidad. Situación bastante preocupante que estaría llevando al incremento de casos y ello a que el sistema sanitario esté colapsando. La variante Omicron sigue avanzando. Más de la mitad de europeos podrían tener COVID-19 variante Omicron en los siguientes 2 meses. Debemos nosotros estar alertas, debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.